En este video vamos a ver la parte práctica en donde vamos a modificar el número de puerto, que es una buena práctica de seguridad, ¿no? Modificar el puerto por defecto que se le asigna al servidor de base de datos. El puerto por defecto es 1521. Lo que vamos a hacer aquí es modificar para utilizar el puerto 1525. Vamos a crear un alias de Z. Ese alias de Z se va a crear. ¿Qué nombre va a tener el alias de Z? Va a tener las iniciales del estudiante, ¿no? Mis iniciales. En este caso, como yo voy a hacer la práctica, va a tener mis iniciales. Y nos vamos a conectar a la base de datos utilizando el alias de Z. Recordando un poco sobre el alias de Z. El alias de Z se configura en el archivo tnsnames.ora. Este es el alias de Z y tienen que tener toda esta información. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí está la solución. Lo primero que vamos a hacer es parar el listener actual, porque lo vamos a modificar. Entonces, ¿cómo paramos el listener actual? Tenemos que ingresar a el utilitario, el listener control, y hacer un lcnrctl stop, ¿no? Entonces, recordando un poco, ingresamos al cmd, y el cmd, esto por favor, como administrador lo tienen que ejecutar, ¿ya? Si no, no va a salir un error. Después tenemos que ir hasta la ruta del bin, ¿no? Ahora, si es que no tienen instalado dos oracles, pueden hacerlo directamente, ¿no? El listener control stop y va a parar. Ya, pero si es que tienen instalado, como en el laboratorio teníamos instalado dos instancias de Oracle, entonces tenemos que especificar desde dónde vamos a ejecutar. En este caso vamos a especificar, ¿ya? Tenemos que llegar hasta el bin, habíamos dicho, ¿no? Y eso está en la diapositiva, la ruta, esta ruta, por si acaso. Eh, lo voy a copiar y hacemos cd espacio y lo voy a pegar, ¿no? Para llegar a esta carpeta, la carpeta bin. Una vez en la carpeta bin, ingreso el comando lsnrctl stop y tiene que salir un mensaje de que se ha parado el servicio, ¿no? Ya, ese es el primer paso. Paramos el listener actual. Segundo paso, vamos a modificar estos dos archivos, ¿no? Vamos a modificar el archivo listener.ora y el archivo tnsnames.ora. Entonces, eso donde están esos dos archivos, nosotros llegamos al server y en vez de ingresar a bin tenemos que ingresar a network, ¿ya? Ingresamos a admin, eso también está en las diapositivas y está en el video anterior, ¿no? Esta es la ruta, ¿ya? Lo voy a agrandar, esta es la ruta, ¿no? Entonces aquí tenemos los dos archivos, listener.ora y el tnsnames. En el listener.ora, ¿qué vamos a modificar? Aquí simplemente vamos a modificar en este listener, este es el nombre del listener, vamos a modificar el puerto. Ahora va a ser 1525. Primero hemos parado el listener, ¿no? Ahora hemos modificado el puerto, solamente el puerto. Era 1521, ahora va a ser 1525. Y luego lo guardo, ¿no? Lo voy a guardar, guardar. Listo, nada más en el listener. ¿Ya? ¿Qué más tenemos que hacer? En el tnsnames vamos a agregar un nuevo alias de Z que tiene que tener nuestras iniciales. ¿Cómo se crea un nuevo alias de Z? ¿No? Ponemos el nombre del alias y en descripción vamos ingresando, ¿no? En address vamos a tener el protocolo, vamos a tener el nombre de la PC y el puesto. Entonces aquí ustedes tienen que averiguar cuál es el nombre de su PC, ¿no? ¿Cómo se averigua? Equipo, clic derecho, propiedades, y aquí está el nombre de la PC, ¿no? En mi caso es miendu-pc. Ya, entonces lo que voy a hacer es voy a copiar este fragmento, ¿no? Estoy copiando y voy a ingresar al tnsnames, ahí es donde se asignan o se crean los nuevos alias de Z. Este es un alias, xc, comienza en este paréntesis y termina aquí. Debajo de eso voy a crear mi alias, ¿no? Lo que lo he copiado.
Habíamos dicho que el alias en la práctica dice, ¿no? El alias tiene que tener las iniciales de nombres y apellidos del estudiante. En este caso mis iniciales serían CMQ, ¿no? Cristian Mercado Quispe, ese va a ser el alias, ¿ya? El alias desde CMQ. Y aquí el protocolo está bien, el nombre de la PC, ¿no? Ahora, si no recuerda el nombre de la PC, debe estar en el más arriba, ¿no? Aquí también, en el otro alias, en el alias XC, ya tenemos toda la información. De ahí nomás lo voy a copiar y lo voy a pegar, ¿ya? Ustedes tienen que ver cuál es su nombre de equipo, ¿no? O también le pueden poner la dirección IP o localhost. Muchos hacen con el localhost también, ¿no? Aquí vamos a poner el nombre del equipo. Aquí está el puerto, el que hemos asignado, 1525, y aquí tenemos dos alias de Z, ¿no? Uno es XC y el otro es CMQ, ¿ya? Entonces esto lo vamos a guardar, lo voy a guardar y lo voy a cerrar. Ya hemos modificado el puerto en el listener y hemos creado un nuevo alias de Z, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a iniciar el listener, ¿ya? Entonces nos vamos a esta ventanita que no lo he cerrado y que lo hemos abierto como administrador, ¿no? Hemos llegado hasta la carpeta bin con un CD y la ruta. Estamos en bin, aquí hemos parado el listener, aquí lo vamos a inicializar, ¿no? Con un listener start. Y tiene que inicializarse el listener. Si no se inicia, entonces hay algún error, ¿no? Listo, aquí está el puerto, vean, 1525, todo lo demás lo mismo. ¿Ya? Entonces, el siguiente paso es inicializar el listener. Ya hemos inicializado el listener con el listener start. Luego vamos a ingresar a la base de datos con el usuario sys a sysdba sin utilizar el listener, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ingresar al SQL Plus con el usuario sys a sysdba. No voy a poner arroba, el nombre del alias o el host, dos puntos, puerto, el slash, nombre del servicio, nada. Simplemente sys a sysdba. Como siempre nos conectamos. Y como siempre nos conectamos es cuando no usamos el listener, ¿ya? Entonces ingreso sys a sysdba y la contraseña. Ya me he conectado, ¿no? Todavía no estoy usando el listener porque me falta modificar algo más. ¿Qué me falta modificar? Este parámetro, local listener, ¿no? Por defecto, el servidor de base de datos espera conexiones a través del puerto 1521. Como ya lo hemos modificado, no nos vamos a poder conectar por ese puerto. Entonces a este parámetro le vamos a asignar el alias que hemos creado, ya el alias de Z. A ver, ya me he conectado con el usuario sys, show user, sys, ¿no? Entonces, alter system, para cambiar el nombre, el valor de un parámetro, vamos a hacer un set local listener. ¿Qué listener le vamos a asignar? El listener va a ser el que hemos creado, ¿no? CMQ, ¿ya? Verificamos, ¿no? En tnsnames ahora, que se llama nuestro CMQ, las iniciales de nombres y apellidos, en este caso mis iniciales, ¿no? De Cristian Mercado Quispe. Entonces aquí le voy a asignar alter system set local listener y las iniciales o el alias de Z, entre comillas simples, de coma, y se ha modificado. Si no existiese aquí este alias, me sale un error, entonces ahí ya es algo para darnos cuenta de que está mal configurado el nombre de Z, ¿no? El alias de Z, perdón. Si le pongo CMQ1, me tiene que salir error, porque no existe ese alias de Z, ¿no? O si le asigno el alias de Z correcto, pero me sigue saliendo error, quiere decir que el listener no se ha inicializado, ¿ya? Entonces aquí le estoy asignando CMQ y me tiene que salir correcto, ¿no? Listo, sistema modificado. ¿Qué más tenemos que hacer? Ya le hemos asignado y ya nos podemos conectar, ¿no? Ahora habíamos dicho que hay un utilitario que se llama tnsping, ¿no? Que sirve para verificar el alias de Z. Ya, entonces vamos a ingresar al CMD de nuevo
como administrador, cd, y luego de la misma forma, ¿no? Como hemos hecho, vamos a ir hasta la carpeta bin. ¿Dónde está la carpeta bin? Está en server, bin, le doy la ruta de esta carpeta, y lo que vamos a hacer es un tnsping, ¿no? Tnsping y el alias que hemos creado, cmq. Está mal ahí, ¿no? Debe haberlo puesto. Listo, no hay nada. Vamos a poner cmq y me dice que está todo configurado bien. Ahora sí nos podemos conectar al SQL Plus. SQL Plus, nombre de usuario, a ver, hr@cmq, contraseña hr, y ya me he conectado, ¿no? Me voy a conectar de la otra forma. Hay dos formas para conectarnos, ¿no? Uno es utilizando el alias de Z, que lo acabo de hacer, y la otra es especificando, ¿no? El nombre del equipo, el puerto y el nombre del servicio. Entonces aquí vamos a ver la diferencia, ¿no? hr, contraseña hr, arroba, el nombre del equipo es mi endu-pc, es el nombre de mi equipo, dos puntos el puerto 1525, slash, y el nombre de la base de datos, XE, no es CMQ, porque CMQ es el alias de Z, ¿ya? Es aquí el nombre de la base de datos. Y me sale conectado. Vamos con el TOAD. Con el TOAD ahora voy a probar en conectarme, ¿no? Nombre de usuario es HR, contraseña es HR, y aquí XE es el alias de Z, habíamos dicho, ¿no? Aquí dice base de datos, pero es el alias de Z. Aquí está tnsnames, ¿no? Selecciono lo que he creado, CMQ, ¿sí? En su caso tendría que aparecer sus iniciales, y voy a hacer clic en conectar, y se tiene que conectar, ¿no? Aquí me dice la contraseña está mal, ¿no? Entonces la voy a poner en minúsculas, y conecta con CMQ, ¿no? Aquí está. Ahora me voy a conectar de la otra forma, la contraseña de forma directa, ¿no? El host es mi endu-pc, el puerto es 1525 y el nombre del servicio es XE. Esta es la base de datos, el sitio, ¿no? Entonces aquí hago clic en conectarme y conecta también, ¿ya? Entonces esa es la forma de primero modificar el puerto del listener, y segundo configurar o crear un nuevo alias de Z, ¿no? De tal manera que nos podemos conectar utilizando el alias de Z. Ahora, ¿qué pasa si quieren volver al puerto 1521, ¿no? Entonces hacemos los mismos pasos. Paramos el listener, modifican el puerto a 1521. Aquí estas líneas que hemos asignado lo eliminan. En el tnsnames, primero lo que hacemos es eliminar esto, ¿no? Lo eliminamos. Aquí le asignamos, aquí está vean, el puerto, no hemos tocado, ¿no? Entonces hacemos esos pasos. Vuelvo a repetir, ¿no? El listener.ahora lo modificamos a 1521. Aquí simplemente eliminamos el alias que hemos incorporado, lo inicializamos el listener, ingresamos a la base de datos con el usuario sysdba, modificamos el parámetro, ¿no? ¿Qué alias le vamos a asignar? Entonces en este caso simplemente le asignamos un alias con un espacio vacío, ¿no? O le asignamos el alias XE. ¿Ya? ¿A qué me refiero? A ver, con sysdba. Aquí lo que vamos a hacer es un alter system set local listener, es el nombre del parámetro, y simplemente le hacemos así, ¿no? Le estamos diciendo que no vamos a especificar un alias de Z, y por defecto va a utilizar el alias de Z que está creado aquí, ¿no? Este alias de Z.